Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que también nos siguen por diferido. Que Dios le bendiga. Un abrazo fraterno y aquí estamos ya para iniciar este tiempo especial con tiempo de oración. Anita, aprovecho su presencia, guíenos en oración. Listo. Bendito Padre Celestial, gracias amado Señor, gracias Padre bueno porque tú sostienes a cada uno de nosotros, Señor, y eres tú quien nos bendice, quien nos guarda, Señor, quien guía nuestros caminos, quien endereza nuestras sendas, Señor. Y es un privilegio poder estar juntos, Padre Santo, poder conectarnos contigo, conectarnos como hermanos para aprender más de ti, Señor amado, poder conocerte mejor a ti, Padre amado, y poder saber qué es eso que tú tienes para nuestra vida, qué es eso que es bueno para nuestra vida, Señor, y cómo podemos agradarte. Padre Santo, permite que este tiempo en el cual nos conectamos, podamos alinear nuestra mente, nuestro corazón contigo, Señor amado, que podamos dejar a un lado, Señor, cualquier paradigma o pensamiento y podamos concentrarnos en ti, Señor, en lo que tú tienes que decirnos, Señor amado. Padre, sé tú en este tiempo, sé tú en todas nuestras vidas, Señor amado, siempre cuidándonos, amándonos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición, qué bendición. Muy bien. Abrimos nuestras Biblias entonces en el texto de Números, Números capítulo 6 desde el 22. Oiga, hoy nos toca algo lindo, hermoso, como les dije. Tiene que ver con una bendición, conocido también como la bendición sacerdotal. Ya habíamos hablado durante 2 semanas o tres, si la mente no me falla, estuvimos trabajando netamente la directriz de los Nazarim o Nazarim o nazareos, el voto nazareo, cómo se desarrollaban los votos nazareos, cuál era la causa, las bendiciones que se daban dentro del voto nazareo. Y la semana anterior tuvimos en cambio un tiempo de estudio con nuestro querido Vladimir acerca de lo que tiene que ver con finanzas dentro del hogar. Sin embargo, hemos seguido avanzando, estudiando y hoy continuamos con esta parte final del capítulo 6, que el texto como tal nos va a enseñar algunos detalles muy bonitos en este ámbito. Aquí tenemos, podemos también observarlo en la pantalla, es la bendición aarónica o conocida también como la bendición sacerdotal. Bueno, dice el texto, Yahvé habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta es la bendición más especial que se desarrolla dentro del contexto hebreo desde la antigüedad. Es decir, desde el momento que se establece en el libro de Bar Mitzvah, perdón, Bemidbar, que tiene que ver con propiamente en el desierto, todo lo que se vaya desarrollando, trabajando dentro de este espacio, mientras estaban en el desierto, en toda esa caminata en dirección hasta la tierra prometida, ellos desarrollaban este tipo de bendición. Recordemos un poquito lo acontecido. En el texto sagrado, más adelante en el libro de Números, vamos a ver que ellos quieren entrar a la tierra prometida. El momento que desean ingresar a la tierra prometida, 10 de los 12 espías que ingresaron a Canaán traen malas noticias, entre comillas, malas noticias, ¿sí? Sin embargo, dos de ellos, Josué y Caleb, van a traer noticias positivas. Ok, ¿qué sucedió
cuando el pueblo le escucha, 10 de 12, yo creo que nosotros también actuaríamos algo similar o cosas similares en el sentido de que por una u otra razón nos dejamos llevar de la multitud, ¿sí? Y cuando nos dejamos llevar de la multitud, literalmente nosotros, permítame solo un segundito que me están reclamando algo, se me olvidó enviarle al grupo, al otro grupo, ya ahorita le envío al otro grupo, ahí está, ya, se envió al otro grupo, ya. Entonces, ¿cuántos años pasaron por haber escuchado las malas noticias? Pasaron en el desierto. 40 años, ¿verdad? Es decir, toda una generación. Y toda esa generación como tal murieron en el camino. Recordemos, el número 40 como tal no hace referencia a algo literal, no significa que eran 40 años. El término 40 dentro del contexto bíblico significa una generación, por lo cual toda la generación que se rebeló en contra de la promesa de Dios cuando les dijo, vayan, entren, conquisten la tierra prometida es para ustedes, y ellos dijeron que no, literalmente esa generación fue destruida en el desierto. Una vez que hemos entendido esta parte, una vez que hemos comprendido este detalle, inmediatamente, inmediatamente vemos que todas esas bendiciones especiales, todo ese proceso de bendición que Dios estaba trayendo para el pueblo de Israel cesa. Aunque ya están aprendiendo cómo debe ser una bendición sacerdotal para el hogar, para la familia, aunque ya conocen cómo van a ser las líneas sacerdotales propiamente dicha, lastimosamente por causa de personas que intentaron hacer un bien, supongo, al decir son gigantes y nos vamos a matar a todos, nos van a matar a todos, esa falta de fe y confianza en Dios trajo destrucción. Pero hay esta bendición que se mantiene y una bendición que va a continuar constantemente. Esta bendición que están aprendiendo aquí, justamente en el libro de Números, en el capítulo 6. Y es lo que vamos a estar revisando en este momento. Como ustedes saben, me encanta profundizar los textos y en este proceso, en este ámbito de enseñanza, la bendición sacerdotal es una fórmula, por así decirlo, es una enseñanza muy linda, revelada por Dios, que tiene algo especial. No solamente invoca el nombre de Dios al expresar esta bendición, sino que hay una provisión divina para protección a la familia. Ese favor relacional dentro del hogar produce una transformación y esa transformación es lo que ha sido traducido como paz. Pero no es una paz de quietud, no es una paz en el sentido de estar relajado, sino que significa una transformación o restauración integral de vida. Esa es la paz que va a aparecer dentro de esta bendición sacerdotal. También está diseñado para moldear la identidad colectiva de Israel. Esto es importante, la identidad. Cuando hay una bendición, se desarrolla una identidad. El hecho
de nosotros. Ya sentirnos parte de algo ya es una bendición. ¿Me explico? Por eso el aceptar a Cristo, hablando en griego, el aceptar a Cristo ya para nuestras vidas es una bendición. ¿Por qué? Porque usted está identificándose con el Mesías. Usted ya está en esa conexión íntima, personal con el Mesías prometido. Entonces usted ya es parte de algo. ¿Por qué constantemente ustedes me escuchan que yo les digo hermosa familia? Porque somos parte de la familia en la fe. Me encanta este tiempo de los días miércoles que tenemos, porque si usted se da cuenta, la mayoría que están presentes en este estudio es gente de otras iglesias, otras comunidades, pastores, líderes de diferentes iglesias. Y no solo aquí en el Ecuador, sino fuera del Ecuador. Porque somos una familia, hay identidad. Y al ser parte de algo, ya hay bendición. Somos una sola familia, quitando las diferentes ideologías doctrinales que se desarrollan. Porque lastimosamente esto, en vez de unir, ha separado. Porque uno dice, no, como yo creo así, tú no crees así, entonces quita de aquí, somos diferentes. No, la salvación es la misma, es el regalo dado por Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, esta bendición produce esta identificación colectiva, no solo para el pueblo de Israel en ese entonces, sino para cada uno de nosotros en la actualidad. ¿Sí? Entonces, aparte de ser o de tener una identidad, llegamos a ser un pueblo en bendición, ese pueblo en Kadosh, en santidad o guardado o protegido por Dios, y en comunión unos con otros, en esa relación íntima con Dios. Pero analicemos cada una de las partes que aparecen en la bendición y disfrutemos juntos. Oiga, le invito, disfrute conmigo esto. Hagamos un poquito de análisis exegético, ¿ya? Bendición como vocación parental, es decir, palabra que forma identidad, lo primero que hemos hablado, ese proceso de identidad. El texto base está en el verso 23. ¿Quién me ayuda con la lectura? Verso 23, por favor. Amén, pastor. Amén. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndolos. Amén. Así Ay, bendeciréis. Hasta ahí, gracias. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo. En ese antiguo proceso que Israel estaba en formación como pueblo, porque más era una confraternidad de tribus, eran las 12 tribus que conformaban Israel, entonces eran una confraternidad de tribus. Propiamente en ese tiempo, esta confraternidad de tribus, llamado Israel, tenían a un Dios conocido como Yahvé o Elohim para ellos en término hebreo, él, el gran yo soy, y le dice a Aarón, tu tarea, Aarón, es la de bendecir. El término bendición es el término baruch, que aquí lo voy a señalar en este momento. ¿Sí? Dice Dabar el Jair Bet Benei Baruch. Aquí está el término. Es este de aquí. ¿Sí? Ahí estoy señalando. Está chiquito, así que mil disculpas. Pero este es.
El te, la primera parte que aquí aparece en hebreo como tal, hace referencia perteneciente a Barhu, dice aquí, Barhu, es decir, bendeciréis o traerás bendición sobre. Oiga, esta palabra es linda, traer bendición sobre. Pero el término Baruch, Bará, como tal, o Barujú, que es también benditos ustedes o bendito él, ese término como tal, oiga, es increíble. ¿Por qué? Porque está diciendo propiamente, Dios será depositando sobre ustedes. Escuche esto. Dios será depositando sobre ustedes todo aquello que produzca transformación en sus vidas. Así que la bendición es que Dios deposita sobre nosotros todas las bendiciones de restauración y transformación para nuestra vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo tiene claro y va a decir en el libro de Efesios. Acompáñeme ahora a Efesios. Vamos al libro de Efesios. Va a decir en el libro de Efesios algo, increíble. Si están los estudiantes de HCU, ya hemos estudiado esa parte. Y en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3, mire lo que dice. Alguien que me ayude con la lectura del verso 3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué hizo nuestro Padre Celestial? Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda, no dice con algunitas, a través del Mesías. Dice con todas las bendiciones espirituales. Cuando usted está en ese proceso de bendición, cuando usted está en ese ámbito de bendición, está siendo transformado, restaurado, renovado en todos los aspectos de su vida. No hay nada, absolutamente nada en su vida que no sea rectificado, transformado, restaurado, renovado en Dios. Esa es la bendición más hermosa que hemos recibido. Así que no se trata solamente de decir Dios te bendiga, que es algo que ya hemos escuchado y está muy trillado. Ahora entendemos que el término hebreo hace referencia que esa palabrita bendición es todo un proceso de Dios trayendo la restauración integral para nuestras vidas, integral, completa, plena. No lo digo yo, lo dice el libro de Efesios. Lo dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso. Bueno, en sí es a las iglesias de Asia Menor. Y ahí están todas las bendiciones, absolutamente todas. Qué increíble esta parte. Y nosotros mendigando bendición. Sonó raro, ¿no? Pero es la realidad. ¿Qué es lo que decimos cuando estamos incluso en las oraciones? A ver, seamos sinceros. ¿Qué decimos en nuestras oraciones? Si es que Dios quiere, ha de hacer. Esperemos que Dios me bendiga. Dudamos. Y no nos damos cuenta que desde Aarón ya se desarrolló todo el proceso de bendición para nuestras vidas. Y Pablo va a decir, ahora el que está en el Mesías tiene todas esas bendiciones. El problema es que no sabe cómo encontrarlas. ¿Se da cuenta? El problema es que por la dureza del corazón, por la inclinación al mal,
no sabemos cómo disfrutar de esas bendiciones. O sea, nosotros mismos, con la venda en nuestros ojos, no recibimos las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Todo lo que Él nos ha dado. Todas las bendiciones. Así que para ver si estamos despiertos, escribe en el chat. ¿Hay algo o alguna bendición que Dios no nos haya dado? ¿Sí o no? Escribe en el chat a ver cómo vamos. ¿Hay algo que Dios no nos haya dado? La respuesta es no. Así es, para nada. Solo uno y el resto se olvidó del chat. Ok. Entonces, todas las bendiciones hemos recibido en Él. Y eso le dice, diles a los hijos de Israel. Bendícele a los hijos de Israel diciendo, ahora vas a entender cómo va la línea, la dinámica de la bendición sacerdotal. Pero aquí cae un punto. Todo aquel que es cabeza de hogar, sea hombre o sea mujer, que ha tomado esa directriz, digo mujer, porque hay algunas personas que lastimosamente pasaron por un proceso duro, difícil, sea de la muerte de su esposo, sea una separación. Sin embargo, aquellos que están unidos, juntos, tiene a su parejita, el sacerdote o cabeza de hogar viene siendo su esposo. Y el que trae la bendición sacerdotal, el que va a decir esto a su familia, es el que es cabeza de hogar. Pero, vuelvo y repito, si hubo separación dentro del hogar y ahorita usted ha tomado la pauta siendo la mamita, ahora usted va a traer la bendición para su familia. Porque esto es para todos. Ese es el amor que Dios trae. A veces ponemos límites. A veces nosotros nos limitamos porque nos metieron una concepción errónea y dijeron, es que porque te abandonaron, porque hicieron esto, porque eres divorciada, no puedes traer bendición. No, mentira, tú vas a traer bendición para tu hogar y tu familia. Tú eres la que vas a traer, hermosas mujeres. Varones, hombres, ustedes son los que van a traer bendición para su hogar, su casa, su familia. Así que escuche esta hermosa bendición y traiga restauración a su alma en medio de todas las dificultades que ha tenido que vivir. Las familias actuales están rodeadas por discursos negativos. Lo primero que Dios dice, rompe ese discurso negativo en tu hogar y en tu familia. Si ustedes ven, esas discusiones negativas hoy por hoy hasta se ven dentro de redes sociales, medios de comunicación, se etiquetan y se destruyen la identidad unos con otros, traen destrucción. Y uno de los problemas más difíciles es que en vez de bendecir, es decir, en vez de traer palabras de restauración y transformación a la familia, al hogar, la casa, traemos palabras de destrucción. ¿Cómo es su forma de hablar dentro de su hogar? Y no digo que estemos con una tendencia de fanatismo, porque el fanático dice, aleluya, amén, santo Padre, esto y el otro, pero su relación con Dios es nula. Es solo de labios para afuera. No hablo de ese tipo de bendición. Hablo de que el momento que nosotros
Estamos en el hogar, ¿cómo hablamos para bendecir a nuestros hijos? O le está diciendo, ve, eres bruto, tonto, necio. Qué bendición tan linda que está trayendo a sus hijos. Sarcástico. La bendición hacia nuestros hijos tiene que ser bendición transformadora, restauradora. La bendición para su esposa, los que son sacerdotes del hogar, tiene que ser palabras de restauración y transformación para su esposa. La bendición para su esposo. Las esposas no van a estar ahí con las amigas diciéndole, ni sabes este sinvergüenza hijo de Caín lo que me dijo. Y para colmo tengo que hoy día estar con él. Me toca dormir al lado. Oiga, ¿qué tipo de bendición va a ser eso si lo que está expresando ya es algo negativo, destructivo? Bendigan y no maldigan, dice el texto sagrado. Y la más linda bendición que usted puede traer es hablar de las virtudes que tiene la persona. Repito, hablar de las virtudes, porque nos encanta ver los defectos. Somos especialistas en mirar los defectos del otro, pero ver las virtudes, como que no. La más linda bendición que usted puede traer para su hogar y para su familia, para sus hijos, para su esposa, si es sacerdote de casa, literalmente es hablar las virtudes de sus hijos, hablar las virtudes de su esposa. Y eso trae redención en el hogar. Ay, pero cómo me cuesta, pastor. Si usted conociera cómo es mi marido, oiga, le veo a usted y ya sé cómo es. Porque usted es el reflejo, son una sola carne. Causa-efecto, diría. Ni sabe cómo es mi papá. Sí, es igualita a ti porque estás reflejando lo mismo. Los traumas, los problemas, las crisis, todo eso se acumula y manifiestas. ¿Me explico? Hablen de las virtudes. Es la bendición más hermosa. Y si incluso les cae mal porque hizo algo malo, se fue de casa, hizo cualquier otra barbaridad, este hijo de Caín, oiga, vean las virtudes. Algo bueno haya hecho. Pero eso cuesta, eso duele el corazón, porque Dios le está puliendo. Y ese es el punto. Dios nos pule. Así que hablen bien de su pareja, de sus hijos, de sus padres. Hablen bien. Hablen bien de sus hermanos, aunque les hayan hecho, como dice mi mami, canalladas. Aunque hayan hecho eso, pero hablen bien. Porque ¿quién es el que está trayendo bendición y transformación integral de vida? Es usted. Usted está escuchando esto, usted está escuchando que todas las bendiciones ya están para usted, pero usted mismo está poniendo la pared para no recibir la bendición. Ay, pastor, ¿y cómo pongo la pared? Ya le estoy explicando. Usted pone la pared al hablar mal, la shonjara, lengua destructiva. Entonces, ¿qué nos toca? Hablar de redención y transformación. Ay, increíble esa parte. Hable bien, por más que le cueste. Sí, Isaías, continúa. Ok, continuemos. Yo me emociono, perdonarán. Mi querida Anita, le escucho. Sí, Paz, una consulta. En los ejemplos que usted usa es en función de el hablar de otra persona, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo sería en el caso de
hablar, en este caso con tu pareja, ¿no es cierto? Con tu esposo o yo que sé, hablar con tus hijos y identificar un problema que puede estar pasando. O sea, yo no sé, por ejemplo, mi esposo me dice que yo no sé, que soy muy terca, ¿verdad? Y lo hace con la intención de construir, no de destruir. Y es como una conversación. ¿Le digo la verdad o una mentira piadosa? La verdad, Ni aunque yo quiera emitir un juicio de valor, no debo hacerlo. Se llama crítica. Explico esto y por qué. Porque el momento que yo le estoy diciendo que mi esposa es terca, no estoy construyendo, estoy lastimando su alma, porque puede ser que la mamá ya le dijo eso cuando era niña, los profesores le dijeron, los otros dijeron, es decir, yo estoy poniéndole más leña al fuego. Entonces, literalmente yo estoy dañando el ser, porque esa persona cuando está dormida no ha de ser terca. O cuando está dócil ya no es terco, entonces no es terco. Hay ciertas actitudes que se desarrollan que pareciera mostrar terquedad. ¿Cómo se trabaja? Como siempre he venido explicándoles en las charlas, jamás ataque al ser. ¿Qué quiero decir? Pongamos el ejemplo que puso Anita. En lo que tú me estás diciendo ahora, puedo notar terquedad. Es muy diferente decir tú eres terca. No, en este momento, en tus palabras, lo que acabas de decir o tu punto de vista en esto muestra terquedad. Pero no le está diciendo eres terca, o sea, no está atacando al ser, sino la acción. Recuerden eso, siempre atacamos la acción. Por lo cual, si yo ataco al ser, ya critiqué, ya emití juicio de valor, ya delante de Dios cometí pecado. Y eso es lo que lastimosamente sucede dentro de las parejas y por eso terminan en pelea, porque al escuchar un ataque directo, ¿qué es lo que hace el otro? Me defiendo. Si me dicen yo soy terco, hay dos opciones, que el uno diga, no, yo nunca he sido terco. Y claro, el otro sigue insistiendo y el otro no. Y entonces ya hay una pelea, ya hay resentimiento. Y desde el otro lado, le dice, tú eres terco, sí, yo soy terco, ¿y qué? Entonces fortaleció una creencia que vino trayendo en vez de haber restauración o cambio de vida. Por eso el ataque directo al ser destruye, pero el trabajo a las acciones, al hecho, restaura. Es la más linda bendición. No sé si he podido en algo dar luz a su pregunta, mi querida Anita. Ok, continuemos acá entonces. Por lo cual, ¿recuerdan algo que sucedía en la antigüedad y se dejó de hacer? Aunque parezca raro y uno diría, es que eso es de línea católica, pero cada vez que una persona iba a salir de la casa, ¿qué pedía a los padres? La bendición. Y la mamá o el papá llegaba y le decía, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vaya. ¿Sí? Que no es lastimosamente el texto o lo que se debería hacer directamente, pero la acción es lo que ahorita quiero resaltar. En la antigüedad, la acción de pedir la bendición es humildad por un lado y por el otro pedir que Dios sea transformando la vida. Entonces, ¿qué hacía el padre o la madre? Ponía la mano sobre la cabeza y le decía, oh Dios te guarde, oh Dios te bendiga, pero dentro del contexto bíblico es directamente el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga y te guarde. Ese es un comunicado
de la presencia divina en el hijo, o en la hija, o en el esposo, o en la esposa. Y a eso se le conoce también como una liturgia de amor del hogar. Y el amor es ágape, es decir, la entrega más pura y perfecta que Dios nos ha enseñado en la totalidad de la persona. Entonces, ya con la bendición, ahora nos toca pedir bendición o decirle a nuestros hijos, Dios te bendiga. Cuando se van a dormir, ¿cuántas veces usted va a la camita de sus hijos a bendecir o por lo menos decirle Dios te bendiga? Mi querida Isa o Tere, no sé quién de las dos. Pastor, buenas Mi noches. querida Tere, te escucho, hija mía. Le quería preguntar si la bendición se tiene que, o sea, es lo típico que sabemos hacer así. ¿Eso es bueno o malo? Más que bueno o malo, es una señal de tradición, lo cual no produce ninguna bendición. Más que la señal, es la intención del corazón con la que mamá o papá digan eso, ¿sí? Ah, ya, pastor. No Y es pedir la solamente, bendición. sí, no es solamente hacer una señal. La señal no hace nada. Ah, Lo que hace ya. algo Gracias. transformacional, ¿sí? Con gusto, mi querida Tere. Lo que hace algo transformacional es lo que el corazón del papá y la mamá emiten a través de esas palabras, Dios te guarde y te bendiga. Oiga, esto es liberador. Esto trae transformación. Y gracias, Teresita, por la consulta. Así que ustedes y yo debemos hacer constantemente eso. Al estar con nuestra madre o nuestro padre, si es que aún tiene vida, pídanle la bendición. No en cuanto a una señal que les haga la señal de la cruz, no en ese ámbito, sino la bendición expresada. El Señor te bendiga y guarde tu camino. El verso 24, ¿qué nos dice? Vamos rápido que el tiempo vuela. ¿Alguien me ayude? Verso 24 de Números. O ya se durmieron. Qué barbaridad. Amén, pastor. Ok, mi querida Te Gaby. bendiga y te guarde. Yahvé te bendiga y te guarde. La protección divina implica tanto esa defensa física como espiritual, pero también emocional y comunitaria. En el desierto ellos eran vulnerables por todo tipo de eh, animales o reptiles o cualquier otro ámbito que podría destruir en ese momento físicamente hablando a la gente. ¿Sí? Sin embargo, esta bendición aún ayudaba para el cuidado integral de esas personas. Es como un escudo diario. Oiga, si entendiéramos el poder de Dios y su manifestación en el acto de bendición, jamás dejaría que sus hijos se vayan de casa sin que usted los bendiga. ¿Sucede algo sobrenatural en el mundo espiritual? Sí, algo poderoso, increíble, porque usted está tomando ese proceso de rectificación, de transformación que Dios le ha otorgado y en bendición, en luz para el otro, le está cubriendo a esa otra persona. No como un talismán. Tengamos cuidado, porque lastimosamente también hemos caído en esas líneas de utilizar cierto tipo de objetos como talismán o mágicos. Y hay gente que dice, la sangre de Cristo te cubra. Oiga, no es solo decirlo, es entender la acción divina en la persona, en el ser humano. No son palabras que van solamente a mover el mundo espiritual y ya está.
No, es entender cómo la acción divina está protegiendo a mi hijo, a mi hija, mientras no estoy. Pero ¿saben qué? Hoy por hoy se van. Y hay algunos padres que están resentidos con sus hijos que hasta desean el mal. ¡Qué terrible! Se pelean con el esposo o la esposa dicen, ya vuelvo. Ojalá no vuelvas, dice. ¡Qué terrible! Es la bendición que Dios le ha dado. Uy, si así es la bendición, ¿cómo será la maldición? Dicen algunos. Es esa bendición hermosa que Dios le ha dado, su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres. ¿Cómo se nos ocurre no bendecirle? Ay, es que estoy enojado, estoy enojada. ¿En qué momento? Si Dios estuviera enojado con nosotros, si es que usamos antropomórficamente, ¿en qué momento creen que Dios nos va a abandonar? No hay ni un solo momento en nuestras vidas, por más pecadores y sinvergüenzas que hayamos sido, que Dios se aleje de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él, pero Dios jamás se aleja de nosotros. Y si Dios jamás se aleja de nosotros, ¿cómo es posible que por andar enojado o enojado usted deje de bendecir a su esposo, a su esposa, a sus hijos o a sus padres? Eso se llama dureza de corazón. Y eso es pecado. Y por eso no recibimos las bendiciones que ya nos ha sido dado. En la actualidad se puede poner las manos encima de la cabeza de los hijos. Claro, son sus hijos, pero no pongan otras personas. No aligeres la mano para imponer, dice el texto sagrado, o imposición de manos, ¿sí? No aligeres la mano. Si son tus hijos, es tu esposo, es tu esposa, no importa, porque es parte de ti. Es la bendición que Dios te ha dado. Pero si ya se trata de otra persona, recuerda que la imposición de manos, el poner la mano en la cabeza para bendecir a alguien, significa yo me hago responsable de esa vida. Así que mucho cuidado. Espiritualmente yo me hago responsable. Por eso mejor la manito en el hombro, nomás hasta si es que es alguien que no se conoce. Si es alguien que se está discipulando, ahí sí ponga la mano sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza es Keter, es corona de Dios, por así decirlo. Y nuestra mano derecha tiene que ver con Gesed, bondad inmerecida, bondad que no merecemos. O sea, yo te estoy dando mi bondad que no mereces porque a partir de ahora yo me hago responsable de ti. Pero con nuestros hijos no hay problema. Con nuestro esposo no hay problema. Con nuestra esposa no hay problema porque es lo que deberíamos hacer. Y los hijos sobre los padres tampoco hay problema porque hay una bendición especial en ese ámbito. Así que espero haber respondido, mi querida Gaby o Sebas, esta pregunta. Sí, Isaías, continuemos. Claro. Uy, santo, el tiempo vuela. Entonces, los padres deben ser guardianes del hogar, pero no controladores. Ah, aquí vamos a un punto. Una cosa es ser guardián de nuestra casa, sacerdote de nuestro hogar. Otra cosa es ser controlador. Eso ya es un problema psicoemocional. Y ese problema psicoemocional se da por la injusticia dentro de casa. Y eso se da porque han vivido cierto tipo de rechazos. Y emocionalmente desde niño han sentido que el otro es injusto, ya sea papá o ya sea mamá. Y traemos ese dolor y queremos controlar las cosas para que nadie más me lastime.
Entonces, una cosa es ser sacerdote de casa, el guardián de casa, el oikonomos, dirían los griegos, el que cuida el hogar. Es muy diferente a ser un controlador. Así que pregúntese, ¿usted es un controlador de sus hijos? Puede ser que usted traiga miedos, temores internos que necesitan ser sanados. ¿Sí? Porque cada hijo tiene su propio camino, su libertad, y usted tiene que guiarle en ese camino. Por eso dice el texto sagrado, instruye al niño en su camino. Pero cuando una persona es controladora, quiere que el niño siga el camino de él, no que le pertenece al niño o a la niña. Y por eso después hay procesos de manipulación, dependencia, se lastiman, hay dolor, injusticia, traición, etcétera. Así que miren lo que puede llevar. Por eso, usted es el guardián de su casa, pero no el controlador. Hay que aprender a trabajar. Y si quiere conocer más de eso, con gusto le damos terapia. Y estamos para ayudarle en eso. Sí, Isaías, porque tienes que avanzar. Ya, gracias. Sí, tenemos que avanzar. Entonces, usted tiene que ser el reflejo de ese cuidado divino. ¿Cómo le cuida? ¿Cómo le protege? Bendiga a su hijo al momento de entrar y salir. Bendiga a su esposo, a su esposa. Ore por ellos. Mantenga esa línea de oración. Ponga límites saludables, es decir, empieza a tener, como decir, normas, principios y reglas dentro del hogar y dentro de la pareja. Importantísimo. Crear rutinas de oración. Escuchar es una forma también de guardar. Guardar emocionalmente el corazón de su hijo, de su hija al escucharle y espiritualmente. Como yo digo en ocasiones a mis líderes, me gusta escucharles orar, porque ahí sé lo que está sucediendo en su corazón. ¿Qué hay en el corazón de una persona? Lo expreso, lo manifiesto a través de la oración. Si hay miedos, hay temores, hay problemas que está viviendo, quizás hay cosas que está pasando en su interior. Escucha a las personas cómo oran. Hay personas que literalmente dicen, Señor, haz justicia. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que ha sido lastimado, que está trayendo un dolor interno. ¿Se da cuenta? Escuche orar a sus hijos. Escuche orar a su esposo, a su esposa. No para criticarle, no, no, sino para que usted cambie de actitud ante la realidad de su hijo o su hija, o su esposo o su esposa. Cambio de actitud, su comportamiento. Fundamental en esto. ¿Me explico, familia? Pensé que íbamos a terminar el día de hoy, pero solo avanzamos 3 versos. Nos quedan todavía otros 3 para la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal. Preguntas que usted tenga. No, no hay preguntas. Mejor. A ver, mi querida Pastora María, cuénteme. Bueno, yo la semana anterior atravesé una, una semana de quebranto para mí, Mm, porque, bueno, yo tengo dos hijos varones, el uno tiene 30 y el otro tiene 28. El de 30 años, hace, ¿qué le diré? Hace tal vez unos 8 años atrás, em,
sufrió la pérdida de su primera hija. Y, y como siempre, yo ahí todavía, bueno, no tenía un poquito despierta la cabeza y bajo la tutela pastoral con la que yo estaba en aquel entonces, me prohibió ir a acompañar a mi hijo en esa etapa de dolor. Yo siempre supe que cuando una madre no acompaña esas etapas a los hijos se quedan resentidos, dolidos por la falta de compañía y pues en un momento iban a sacarlo y a veces de la manera más dolorosa. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. Justo la semana anterior, Mm. mi hijo me llama y me dice, mamá, dile a tu Dios que por favor me mate. Ya basta. Dile que ya basta, que ya es suficiente, que ya no soporto más. Em, yo hablé con él y le dije que me lleve a mí a cambio de mi hija y él no quiso y él se llevó a mi hija y me quedé yo aquí. Y eso me dolió mucho. Con todo esto que estaba pasando, entonces a mí me dolió bastante y estar acá en la ciudad donde estoy y mi hijo padeciendo en otra provincia. Que hubiese querido tener teletransportación para poder estar allá, pero lo único que podía hacer era cubrir su mente y su corazón con la sangre de Cristo, tratando de tomar algo de control de mi parte, porque esto quiebra por dentro, no es fácil. Entonces, para esto, mi hijo ya tenía que regresar otra vez a Cotopaxi, a la Tacunga, y mi tía se le ocurre negarle la entrada a la casa. Y, y bueno, por eso le digo, es una semana muy, muy quebrantada de mi parte, pero Dios es bueno porque usó a mi hermana menor. Mi hermana menor está cerca de cumplir los 38 años y ella respondió como respondería Dios a la plegaria constante que yo hacía, que la verdad llegué al punto de no saber ni siquiera qué le estaba pidiendo papá, pero yo lo que quería es que mi hijo no atentara contra su vida. Entonces mi hermana me dijo, quiero que te tranquilices, quiero que te calmes, no tengas angustia, porque voy a sostener a mi sobrino y no lo voy a soltar. Eso, si bien es cierto, trajo paz. Y pues ella se ha encargado de acompañar a mi hijo al psicólogo. Y resulta que mi hijo tiene depresión grado 1 y, y él dice, yo sé que Dios es real, lo que no entiendo es para qué me tiene con vida. Y frente a eso, pues yo solamente digo a mis adentros, Señor, tú dijiste que ellos te van a servir. Tu palabra dice que vendrán. Esa ha sido la semana muy complicada y recién ahora lo hablo y perdón por exponer mi situación en este espacio, porque creo que solamente usted me conoce un poco y los demás no, pero este es algo que le puede pasar a cualquiera. Y, Ujú. y eso fue lo que pasé. Entonces mi pregunta es esta, pastor. Dios a mí nunca me dejó cuando yo me extravié. Nunca. Estoy convencida que Él nunca va a dejar a mis hijos. Porque las personas a título del Espíritu Santo cierran sus brazos y y no abrazan al desvalido.
no son Mm, capaces de sujetar. Entonces yo le reprochaba, creo que le reproché al Señor, sino que creo que también el Espíritu Santo obró. Dije, Señor, ni porque te estoy sirviendo, no soy digna de que alguien se levante a proteger a mis hijos. Mm, ¿Por qué? Porque de esa manera no tengo la palabra. Se puede tomar el nombre del Espíritu Santo y decir, ya hablé con tu mamá para que no le reciban a tu hijo aquí en la casa. Eso me fulminó mucho. Y pasé toda una semana deprimida. Y fue justo cuando usted me preguntaba y me dijo, estamos en problemas. Eso, mi pastor. mm. Gracias, mi querida pastora, por abrir su corazón en medio de esto. Eh, Solo las personas que pasan y viven por una situación similar pueden entender la magnitud del dolor que está sintiendo. No es fácil, no es fácil, y más aún cuando están lejos. Quizás el corazón de un padre es un poquito más seco, por así decirlo, pero el corazón de una madre, hay representaciones e incluso poetas que hacen referencia, es como el corazón de Dios, porque ustedes tienen ese hermoso privilegio como madres de tener durante 9 meses a un hijo en su bien. Esto es exclusivo. Técnicamente hablando, el ADN de su hijo o hija queda impregnado en su cerebro. Y es por eso que se desarrolla niveles de oxitocina de un amor único hacia nuestros hijos, en este caso, las mamás. Y es ahí donde nace ese corazón de pase lo que pase, son mis hijos. ¿Sí? Ante la pregunta, ¿por qué una persona que habla del Espíritu de Dios actúa de esa manera? Porque no está conectada con Dios, tiene dureza del corazón, es un religioso más. Hay una gran diferencia entre un religioso y una persona que ama a Dios. Nosotros somos religiosos por naturaleza, sí, buscamos de lo divino, pero una cosa es buscar y conocer y otra cosa es experimentar y vivir. Muchos pueden conocer de Dios, pero pocos experimentar. Por eso dice el texto sagrado, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Por lo cual, hay el texto sagrado en el cual dice que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Dice, ¿cuándo hicimos esto? Cuando a uno de estos pequeños lo hiciste, conmigo lo hacías. ¿Qué quiere decir? Que esa justicia social, esa labor al prójimo, independientemente de quién sea o lo que haya cometido, es el acto más hermoso de la acción de mi relación con Dios. Por lo cual, no todo el que diga Señor, Señor entra al reino. Pero ahí entra una crisis ya, mi querida pastora. Y lo que me asusta es que estas personas, como usted lo expresa, piensan que están en una conexión con Dios. Y lastimosamente van a morir en su engaño. Y hay de ellos por esta situación.
Por eso, más que algún resentimiento, ira o enojo hacia ellos, al contrario, su oración, su clamor, para que esas almas entiendan que ese no es el camino de la redención, que por dureza del corazón se están desviando. En cuanto a sus hijos, la pérdida de un hijo es durísimo. Es más complejo que la pérdida de un padre o una madre. La pérdida de un hijo es súper duro. Pero también esto muestra cómo está el corazón de su hijo. ¿Necesita ayuda? Sí, necesita ayuda. Por lo cual, si en algún momento desea que podamos acompañarle en diálogos con él para poder guiarle desde un ámbito psicoespiritual, estamos a las órdenes. ¿Sí? Estamos a las órdenes. Porque necesita ahorita ayuda. Está pasando su proceso de duelo y si está en depresión grado 1, es fuerte, pero es restaurable. Eh, no sé cómo esté el proceso o el trabajo de el profesional en este ámbito, sea psicólogo o psicóloga, y hasta qué punto le ha guiado hacia líneas de psiquiatría para lo que es medicación. Pero le puedo decir que él necesita, más que cualquier otra cosa, un acompañamiento. ¿Sí? Y hay preguntas que él se va a estar haciendo, que con gusto podemos ayudarle en dar respuesta en algunos aspectos. Habrán otras que solo podemos acompañar, porque está viviendo el dolor del duelo. Así que estamos para servir, mi querida pastora. Gracias, mi pastor. Hasta el momento lo que sé es, hoy tuvo su segunda cita con el psicólogo y, y bueno, a eso hay otras dificultades. Él escucha dinero, o sea, le hablan de dinero y él entra en ansiedad. Ha cometido muchos errores financieros y por ahí viene el detonante. Entonces, yo sin saber le dije que él había un patrón repetitivo en él y porque de pequeño hubo un evento relacionado con dinero y le dije que mientras no se entregó eso al Señor, pues eso va a seguir repitiéndose, son ciclos repetitivos. Y el psicólogo le había dicho lo mismo, entonces le había dicho que no, medicarle ahorita no le puede medicar porque no ve necesaria la medicación, pero sí ve un acompañamiento, él no puede estar solo, necesita hacer ejercicio y es mi hermana. Y como Dios es bueno, como digo, donde le han provisto de trabajo a mi hijo allá en La Tacunga, le han dado también trabajo a mi hermana y así es que mi hermana está ah, acompañando totalmente a mi hijo y El, solamente está adorando, pidiéndole que el Señor le sostenga porque mi hermana también ha tenido episodios de depresión, pero como nosotros no podemos quejarnos, ¿no? Así es como se ha manejado en la iglesia. bueno, esta es la oportunidad en la cual puede expresarse. Y para el 20 de agosto yo estoy en la Tacunga. Voy a estar dando una charla para aproximadamente 100 jóvenes en la Tacunga. Entonces vamos a estar trabajando diferentes ámbitos con los jóvenes que tienen que ver justamente en estas líneas. Entonces, con la bendición de Dios voy a estar allá. Entonces podemos puentear y ya conversaremos internamente para ver si podemos ayudarle y encontrarnos mientras yo esté allá en la Tacuna. ¿Sí? Ánimo en medio de todo y estaremos en oración por usted, mi querida pastora, y por su hijo. Gracias, mi pastor, y mil disculpas a todos. Gracias, mi hermana Sofía y David, por su apoyo. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias en verdad. Muchísimas gracias. Amén.
Amén. Mi querido Vladimir, cerramos con usted. Buenas noches, pastor. Qué gusto. Siempre es muy edificadora sus charlas de los miércoles. Gracias por eso. Y bueno, pensando de lo que tú estaba indicando, a ver, en ser una guía y no ser un controlador, realmente hay una línea muy fina a veces que sin querer, como padres y como esposos, caemos en eso. ¿Qué podría, qué consejo, qué nos podría decir justamente para no, no pasarnos de esa delgada línea que existe entre lo uno y lo otro, pastor, por favor? Gracias. A usted, mi querido Vladimir. Lo primero, sanar las heridas. Porque si Ujú. no hay una sanidad emocional, va a estar propenso constantemente a ser controlador y no guía. Por eso lo primordial es empezar a sanar las heridas. Y una vez que usted sana las heridas, usted mismo se va a dar cuenta que ya no es controlador, ya no se vuelve, como diría el texto común, tóxico, sino que usted hace el seguimiento. Sin embargo, si vivió algún tipo de episodio, cosa que fortaleció las creencias en cuanto te va a ir mal, te va a suceder algo, te va a pasar algo, etcétera, y justamente cuando salió algo le pasó, le robaron, le hicieron cualquier otra cosa, esas creencias van a influir muchísimo en sus pensamientos y usted no solamente se vuelve controlador, sino que literalmente crea en el otro una dependencia de usted. Entonces, por eso hay que trabajar muchísimo, incluso cuando los hijos han sufrido algún tipo de eventualidad, uno tiene que empezar a sanar y reconocer que procesos son parte de la vida. Esos procesos son parte de la vida. ¿Que le tocó vivir en ese momento esa alma? Sí, le tocó vivir, pero es parte de la rectificación de su alma, algo que ya estaremos profundizando más sobre ese tema, pero es el hecho, en primera instancia, trabajar en esas líneas. Si queremos evitar ser controladores, primero hay que sanarnos. Y eso es un poquito complejo, porque no nos gusta reconocer que estamos mal. Gracias por su pregunta, mi querido Vladimir. Espero en algo haber dado luz. Oremos para cerrar este tiempo y que Dios sea protegiendo. Amado y buen Gracias, Padre pastor. Celestial, te honramos y te agradecemos. Te damos gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad y la bendición que nos has brindado de poder aprender más de ti y saber que debemos bendecir a nuestros hijos y a nuestra familia. Te honramos, te agradecemos, depositamos nuestra vida en tus manos y te pido por mi pastora María, fortalece su vida y también la de su hijo, para que pueda encontrar esa paz y ese bálsamo en su alma en búsqueda de ti y también el apoyo de otras personas. Están delante de tu presencia y gracias por este tiempo. Te honramos, te alabamos y te damos gracias en tu nombre, Papá Dios. Amén y amén. Encendamos nuestras cámaras para la foto oficial.